Bienvenidos a Perspectiva Mundial, un espacio semanal de análisis de los temas relevantes de la agenda internacional. Con frecuencia hablamos de guerras, con frecuencia hablamos de tragedias, con frecuencia hablamos de noticias difíciles, pero hoy, esta semana, nos convoca una noticia que devuelve la esperanza en la fe, en la capacidad humana y también en la capacidad de sobreponerse a las dificultades. Y estamos hablando de Francia, que este fin de semana reabre la histórica Catedral de Notre Dame de París. Y para hablar de eso nos acompaña Jaime González Cabra, historiador de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París. Él fue responsable de los cursos de Cultura y Civilización Francesa de la Alianza Francesa y vivió 18 años en la capital de Francia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor González, y queremos iniciar preguntándole por qué la Catedral de Notre Dame es tan importante para París y para Francia. En primer lugar, es una iglesia que tiene como particularidad que es el paradigma de las iglesias góticas. En el siglo XII comenzaron a hacerse una serie de iglesias, todas consagradas a la Virgen en Europa occidental sobre todo, y París, pues por ser la que tenía París, era una de las que tenía mayores recursos. Entonces pudieron tener los mejores arquitectos, los mejores obreros, los mejores talladores de piedra. Inclusive, por ejemplo, cosas como el órgano tiene ya también casi, no sé, 600 años. Exacto, entonces, digamos, la Catedral de Notre Dame era solo una de muchas iglesias, como usted menciona, que además se convirtieron como en la cuna, en el lugar en donde se gestó y se desarrolló la arquitectura gótica. Hablemos un poco de eso, de la belleza física de la Catedral de Notre Dame. Es una obra, como la mayoría, no, dijéramos la totalidad de esas iglesias, totalmente en piedra. Una de las cosas más maravillosas de la catedral era que había una de las particularidades del gótico, del estilo gótico, es que permitía hacer muros muy delgados, porque antes era necesario para soportar el peso de las bóvedas que los muros fueran supremamente anchos. Entonces las ventanas eran o apenas unos huecos o inexistentes. Aquí hubo ya espacio para los vitrales y se desarrolló también una técnica particular de hacerlos, y esa era una de las glorias de Notre Dame. Sin embargo, en el siglo XVIII, bajo Luis XV, yo creo, se les ocurrió suprimir los vitrales de colores de las naves y dejarlos por algo más, que dejara pasar más luz, que eran unos vitrales que llamaban grisaille, o sea, grisosos. ¿Qué más se podría decir? Lo único que no pudieron quitar porque les quedaba difícil y era muy costoso eran los rosetones. Entonces, los dos rosetones que están al lado y lado del altar mayor y el gran rosetón de la fachada se conservan tal como eran en la Edad Media. Ahí estábamos viendo en las imágenes en este momento las arcadas exteriores, que son las que permiten de alguna manera esa reemplazaban, reemplazaban los muros gordos. Exactamente. Entonces se llamaban botareles o arbotantes y recibían el empuje de la bóveda. Esos arbotantes sostenían el peso y lanzaban, digamos, el peso hacia el exterior y permitían esas estructuras que vemos tan altas, tan alargadas, tan estilizadas y pues por supuesto tan características del gótico. La Catedral de Notre Dame también está ligada a la literatura, está ligada, digamos, casi a la razón de ser nacional francesa. ¿O quién no ha escuchado alguna vez del jorobado de Notre Dame y de tantas otras leyendas que han surgido alrededor de eso? Hablemos un poco de
de todo lo que se teje alrededor de la magia de Notre Dame como figura y de lo que se cree que pasaba al interior. Justamente para defender a Notre Dame, porque se pensó en un momento después de la revolución fue, recordemos, entre 1794, grosso modo, hasta 1816, no, 1808, no, aproximadamente. De esa revolución la iglesia salió muy mal parada y se habló de demolerla en ese momento. Y justamente como para contribuir a darle fuerza a quienes defendían la conservación de la iglesia, Víctor Hugo en 1831 escribió la célebre novela El jorobado de Notre Dame. Exacto. Y entonces el jorobado de Notre Dame se convirtió casi en un patrimonio universal por cuenta pues también de Disney y de muchas otras cosas que acercaron, digamos, a la gente esta gran obra de la literatura, pero también, por supuesto, es la cuna de otras cantidad de manifestaciones artísticas, cuántas veces ha sido pintada y ha sido reproducida en Notre Dame, cuántas veces ha sido visitada por millones de personas que la consideran un símbolo de París. Bueno, París es una ciudad tan hermosa que tiene tantos símbolos, pero uno de esos edificios que se convierten en íconos irreemplazables de la identidad de una ciudad, que quizá por eso impactó tanto el incendio de hace 5 años. Sí, iba a decir algo respecto a Napoleón Bonaparte. Para él, Notre Dame significaba la esencia misma de Francia y fue allí donde se hizo coronar como emperador. Realmente no se hizo coronar él mismo, se coronó, pero para esa coronación estaba presente nada menos que el Papa, que era Pío VII en ese momento. Hay otras cosas, grandes eventos en la historia de Francia. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar presente entre la multitud, evidentemente, y yo muy niño, no, tampoco niño, pero sí muy joven, en la misa de exequias por el general de Gaulle. En ese momento hubo en la catedral 83 jefes de Estado. Yo creo que es la reunión de jefes de Estado más numerosa que se había hecho hasta ese momento. Sí, muchos episodios. Sí. Perdone, continúe, no lo quiero interrumpir, continúe. No, iba a hablar, por ejemplo, del órgano, que es algo absolutamente excepcional. Debe tener entre 7 y 8 mil tubos. Algunos de esos tubos llegan a los 10 metros. Y milagrosamente se salvó del incendio. El incendio sobre todo atacó la parte posterior de la iglesia, lo que se llama técnicamente el ábside. Y la parte delantera, la fachada, las torres y el sitio donde estaba el órgano, que eran las dos torres, afortunadamente sufrió, pero no tanto. Lo que le llegaron fueron como chispas numerosas de plomo. El techo tenía mucho plomo y cuando comenzó a arder, la iglesia comenzó a chisporrotear por todas partes y esto afectó bastante al órgano, aunque no lo destruyó. Por fortuna muchas de los tesoros que estaban al interior de Notre Dame se preservaron, las obras de arte, como usted menciona, el órgano, incluso los vitrales, por fortuna no sufrieron tanto, pues excepto los efectos del hollín y bueno, todo lo que produce un incendio. Pero ahora estamos viendo una catedral resplandeciente, de nuevo, blanca, impoluta. Ha salido a la luz, digamos, ese color blanco de la piedra que ya estaba guardado y digamos que pintado por los siglos. Es una catedral que ya ha perdido de alguna manera ese aspecto de viejo, de envejecido, que también era parte de su encanto. ¿Qué piensa usted de los trabajos de restauración y de lo que ha logrado toda esta gente en solo 5 años? Si esos trabajos de restauración
hay que decir que fueron absolutamente ejemplares y es algo importante en Europa respecto al patrimonio. En los años 90 hubo 3 incendios que afectaron monumentos y obras arquitectónicas supremamente importantes. En 1992 se incendió una parte sustancial del Castillo de Windsor, una de las residencias oficiales de los reyes de Inglaterra. En 1994 se incendió el Teatro del Liceo, que es como el Teatro Colón de Barcelona. 2 años más tarde se incendió la Fenice de Venecia, que también es un teatro icónico como la Scala de Milán o el Teatro Municipal de Río de Janeiro. Bueno. Y en todos estos casos, el origen del incendio fue aparentemente el mismo. Parece un descuido de pronto, porque en todos esos casos había obreros trabajando y muy probablemente alguien con algún soplete de acetileno le inició un fuego que llegó a ser incontrolable. O incluso un cigarrillo. Todos esos fueron restaurados minuciosamente y hoy están en perfecto estado a costos enormes, pero hubo la voluntad de conservar esos tesoros. Una de las cosas particulares, dijéramos, de la actitud de los europeos, sobre todo europeos occidentales, respecto a esto, es que cuando sucede una desgracia, no se preguntan ante todo quién fue el culpable, sino cómo solucionamos, cómo arreglamos, cómo reducimos el daño. Y eso es palpable también en este caso, porque vemos que la investigación sobre qué pasó no ha concluido aún. Se menciona incluso, además de las causales que usted contaba, la causal tan simple como la de una colilla de cigarrillo. Como usted dice, había trabajos ahí. Pero bueno, no se han ocupado tanto ellos en establecer qué pasó como en ponerse manos a la obra. Y la cifra, digamos, es una comparación necesaria. ¿Cómo han logrado en 5 años reconstruir una parte de lo que tardó 200 años en ser construido? Tratando de respetar y de guardar al máximo, digamos, los principios y todas las líneas iniciales de la catedral y de la construcción de la llamada aguja, que pues es posterior, ¿no? Sí, la aguja fue inaugurada a mediados del siglo XIX, en el 56, tengo entendido, en 1856. Es una aguja que no existía antes. Había originalmente una que se destruyó y no se guardan sino dibujos muy aproximativos de ella. Y en la catedral duró casi 60 años sin flecha. Y la flecha que había y que la lograron reconstruir es inmensa, pues tiene la altura de un edificio de 30 pisos. Y es supremamente pesada. Es hecha de cedro y plomo y tiene por lo menos 500 toneladas de cedro y por lo menos 280 de plomo. La escuela de artesanos, el cuidado por la formación de artesanos es algo que facilitó sin duda alguna el éxito de esta reconstrucción. Pues ha sido también en medio de la adversidad una oportunidad dorada para todas esas personas expertas en restauración, estudiosos del arte, expertos en oficios que datan de cientos de años, pues aquí han puesto lo mejor de sí para lograr recuperar este tesoro nacional francés. Jaime González, muchísimas gracias por sus conocimientos, por compartir con nosotros parte de la historia de la Catedral de Notre Dame, que a partir de mañana vuelve a recibir visitantes y vuelve a recibir fieles. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.
Y a esta hora también le damos la bienvenida a Raúl Pulido, nuestro segundo invitado, que es arquitecto de la Escuela de Arquitectura de Nantes, en Francia, y máster en gerencia de proyectos de construcción de la Escuela de Ingenieros. Él trabaja actualmente en Disney, en Francia, como diseñador de un edificio, pero también tiene experiencia en restauración. Por eso con usted, Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos hablar específicamente de los trabajos de restauración. ¿Cuál es su opinión sobre lo que se ha hecho? Que no estuvo, por supuesto, exento de polémica al inicio, que debía hacerse, debía ser fiel a los orígenes, debía modernizarse. ¿Piensa que han hecho un buen trabajo? Hola, sí, yo creo que es un trabajo muy bonito, muy bello lo que han hecho. Pues al inicio ellos lanzaron una convocatoria de arquitectos, de todas las agencias de arquitectura que hicieron diferentes propuestas, unas muy contemporáneas, otras más conservadoras, y bueno, definitivamente decidieron que quedara la propuesta de dejarla y restaurarla al original como, pues como siempre la hemos visto. Entonces, sí, ha sido, pues yo considero un trabajo muy bonito y han logrado reconstruirla casi que al idéntico porque es un trabajo artesanal, es un trabajo en el que las piezas de piedra o de bronce han sido elaboradas manualmente y esto es algo que yo creo que se debe destacar. Hablemos específicamente de estas zonas de la estructura que resultaron más dañadas. Una que es todo el ensamblaje del techo, la estructura, digamos, el andamio gigante de madera que protegía el techo, que el techo además era de plomo. Todo eso se quemó y ardió en cuestión de, no sé, de minutos. Se propagó el fuego por ese lugar. Era una construcción, pues estamos hablando de un edificio de más de 800 años, y han logrado restablecer eso que le denominan el bosque, porque tiene tanta madera que en realidad es un bosque. Cuéntenos sobre eso. Claro, al momento del incendio, pues la madera fue la que ardió de primeras y en el centro, en los laterales están los muros en piedra, entonces algunos expertos dicen que hubiese sido mejor dejar arder toda la madera y no aplicar agua de inmediato porque el agua y las cenizas fueron las que dañaron parte de la estructura. Después, cuando se incendió la flecha, que es tan pesada, al caer sobre la bóveda central, fue ahí donde la perforó. Y bueno, después resulta que cuando se incendió también estaban en ese momento, como estaban en trabajos, que fue parte de la causa del incendio, pues tenían andamios metálicos alrededor de toda esta carpintería en madera central. Entonces, estos andamios, pues parte de ellos también se fundieron y hizo que fuera aún más complejo la intervención. Y bueno, han reconstruido todo este entramado. Es casi como, podría compararse como poner un barco, ¿no? La estructura de madera del barco, Sí. ponerla Mm. arriba del techo, todo este armazón, con técnicas ahora, pues, por supuesto, pues mucho más desarrolladas, y esta vez se han tratado de asegurar de protegerla contra nuevos incendios. Entonces ahora sí hay unos sistemas pues, de control de fuego y etcétera. Hay cosas modernas, pero en esencia lo que la gente va a ver al llegar a Notre Dame pues va a ser la misma catedral de antes, pero como nuevecita, como Impecable, limpiecita. exacto, sí. Ellos pues para la reconstrucción, como dices, se tuvo que hacer todo un mapeo y un escaneo perfecto. Afortunadamente, pues se cuenta con la tecnología para hacer esto y, y se pudo reconstruir cada pieza, se modeló cada pieza en 3D con antiguos escáner que se tenían desde antes del incendio. Y bueno, pues ya se pudo modelar
y tenerla como hoy día la vamos a tener a partir de mañana. ¿Va a estar usted por ahí en los alrededores o cuándo piensa visitar Notre Dame? Sí, sin duda, pues en este momento como que la misa de inauguración estará cerrada pues para las plazas que tienen reservadas porque vienen presidentes y bueno, todas las figuras públicas, pero pues ya tan pronto se pueda, sin duda estaré ahí de primeras para ir a visitarlo. Y usted como arquitecto, Raúl, ¿qué consideración tiene sobre Notre Dame? Pues porque París está lleno de tesoros arquitectónicos, de tesoros arqueológicos, de tesoros artísticos, pero en términos de la arquitectura gótica francesa, está Saint-Chapelle y bueno, hay otra cantidad de iglesias, pero ¿por qué usted piensa que Notre Dame tiene tanto encanto y es tan querida también por los franceses? Claro, Notre Dame, pues al ser la catedral que está en el corazón de París, fue la más alta en su momento, la catedral gótica más alta, fue revolucionario, sus arcos apuntalados fueron revolucionarios y, y, al, y al ser, después fue muy importante pues todos los católicos y toda la religión. Y también después con las escrituras de Víctor Hugo, fue un centro político también, porque como queda en la isla al centro de París, entonces de un lado estaba la religión, del otro lado estaban los políticos, y también fue llamado en la literatura y en la obra, en la pintura. Hay un cuadro que está en el Museo del Louvre, donde está la coronación de Napoleón. Ah, sí, Entonces, hablábamos de ese episodio con nuestro anterior invitado y es que, claro, la catedral ha sido escenario de muchos de los actos que están estrechamente ligados con la historia de Francia. exacto. Y enfrente quedaba toda la parte política. La isla antiguamente estaba dividida en dos, de un lado político y del otro lado la religión. Entonces, claro que siempre ha estado presente ante los parisinos. ¿Y, y cómo está París? Porque ante este evento hemos visto que hay una gran expectativa, no solo por parte de los residentes, sino de los turistas, pero también hay en estas horas una especie de ebullición muy grande por todos los visitantes que habrá, por todos los eventos y por todo lo que está pasando. Sí, pues últimamente ha estado muy sonado París desde los Olímpicos, que reunió tanto turismo y bueno, pues ahorita con la inauguración de la Catedral de Notre Dame se tenía, pues el objetivo era que fuese inaugurada para los Olímpicos, pero pues no alcanzó a estar lista para esta fecha, entonces se aplazó un poco, pero claro que es un muy buen momento para venir a París y bueno, estar por acá. Sí, es un buen momento, sin duda, para los que están pensando en tomar vacaciones de fin de año, un atractivo más. ¿Le gusta a usted personalmente Notre Dame? ¿Le llama todo el tema de la leyenda del jorobado? ¿Para usted, digamos, es como un referente especialmente cercano de la ciudad en la que vive? Sí, sin duda, claro. A mí personalmente me gusta, me parece que es una obra gótica muy bella. Y bueno, también es siempre que se habla de París, en el imaginativo de las personas a nivel mundial se reconocen los símbolos de París. Y entonces en uno de estos pues es Notre Dame con su flecha en el perfil urbano. Cuando se lee París se ve el perfil de Notre Dame, de la Torre Eiffel, del Arco del Triunfo, y hace parte de los símbolos que representan a París y pues a Francia a nivel mundial. Y desde la perspectiva de la restauración, que también, digamos, es parte de su experticia, este es un trabajo que está sentando precedentes importantes en la historia, pues no solo es
el edificio más notable restaurado en los últimos años, sino la rapidez con la cual han alcanzado este trabajo. ¿Qué piensa usted como de ese precedente que sienta esta obra? Sí, sin duda 5 años es bastante rápido para todo lo que se hizo, para toda la investigación también científica, los arqueólogos, los artesanos que trabajaron en esculpir las piezas, en reconstruir al original las bóvedas, porque pues no es la importancia de estos trabajos es hacerlo como se hizo antiguamente, de la misma técnica artesanal. Claro que hoy día pues tenemos mucha más tecnología que nos permite avanzar más rápido y de forma más precisa. Entonces, pues, la investigación de los científicos permitió que fuese también muy rápido y muy precisa la elaboración de esto. Y lo otro es que, de eso también saben ustedes, los arquitectos, es que se haya logrado hacer dentro de los presupuestos. O sea, estamos hablando de 700 millones de euros, cerca de 900 millones de dólares, que estaba dentro digamos, del monto que se reunió en donaciones. Lograr una obra dentro de presupuesto y una obra de esta magnitud también es una empresa grande. Claro, pues afortunadamente contaron pues con todas las donaciones por la iniciativa que lanzó el presidente para, pues para la reconstrucción de Notre Dame. Entonces sí, lograron reunir bastante dinero, las grandes empresas y de todo el mundo entero se recibió dinero. En su momento fue bastante polémico y bueno, pues fueron 5 años que lograr alcanzar el presupuesto. Incluso creo que les alcanzó a quedar presupuesto libre después de esta reconstrucción. Lo cual generalmente casi nunca pasa, ¿verdad? Exacto, casi nunca están en los tiempos y en el presupuesto. Bueno, pues esta es por muchas razones una lección para el mundo entero, también una experiencia que devuelve la fe en la capacidad del hombre de sobreponerse a las dificultades, de trabajar para recuperar los tesoros considerados, porque además la Catedral de Notre Dame es patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, así que es un tesoro que está de vuelta para disfrute de todos. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros, a pesar de la diferencia horaria, por sus conocimientos, y esperamos que muy pronto pueda visitar Notre Dame y disfrutarla. Bueno, es con mucho gusto, muchas gracias a ustedes también. Y a los televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos para que nos veamos en nuestra cita semanal dentro de 8 días, el viernes a las 8:30 de la noche en Perspectiva Mundial, un espacio para el análisis de los temas internacionales que más nos interesan. Buenas noches.